¿Qué tal? Buenos días de nuevo. J'avais tellement hâte de retrouver une patrie. Quizás esta frase sacada de contexto no tenga gramaticalmente mucho sentido, pero nos muestra una situación de Picasso en 1944. Picasso siente que ha perdido una patria y que tiene que reencontrar otra. Picasso cree que va a reencontrar su patria en el Partido Comunista Francés. Quizás se equivocó, pero la frase está sacada de un texto que quizás es uno de los más importantes de Picasso, en el que muestra su adhesión al Partido Comunista y en el que habla de sí mismo como alguien que ha perdido una patria y que está buscando otra. Desde este punto de partida me gustaría enfocar el tema que nos ocupa. Me gustaría mantener esta idea de Picasso y la idea de que en el arte nuevo en España existió una incorporación de lo que Picasso suponía mediante una toma de conciencia histórica de lo que era hacer arte moderno. Para ello voy a poner otro preámbulo. Y lo voy a poner pensando que quiero decir en primer lugar cuál es mi conclusión, porque esta musiquita celestial que suena y que nos avisa, nos deja claro que somos efímeros y que nuestra vida pasa, puede que llegue demasiado pronto y por lo tanto tengo necesidad de plantear primero la conclusión y luego demostraré la trama. Esto es simplemente como en Truman Capote en A Sangre Fría, ¿no? Primero voy a decir dónde está el crimen y luego el porqué, ¿no? Estamos en 1929-1930, para mí que 1930. Alberto Sánchez y Benjamín Palencia fundan la Escuela de Vallecas. Este tema de la Escuela de Vallecas es algo que es sumamente conocido para los historiadores del arte españoles. Cada joven que se acerca al arte español de los años 20 y 30 cree que tiene que redescubrir la Escuela de Vallecas porque efectivamente en la Escuela de Vallecas hay algo central de lo que es el ejercicio de la modernidad en España. Sabemos de la Escuela de Vallecas que a mi juicio fue solo un desideratum, no tanto algo que se hiciera realmente. Sabemos, sobre todo a través de la memoria de Alberto Sánchez. Y Alberto Sánchez cuenta cómo, mientras que todos los artistas iban a París, él y Benjamín Palencia quedaron en Madrid y todos los días, buscando una fuente de inspiración, iban a las afueras de Madrid, cogían el tren hasta donde le llevaba al último tramo y andaban hacia una conurbación urbana que entonces era campo y hoy es parte de la ciudad, que era Vallecas, porque ellos querían tener una nueva visión del arte español. Una vez en un cerro testigo de Vallecas tuvieron una revelación. Tuvieron una revelación de aquellos que tenían que hacer. Y por lo tanto fijaron en un testigo que había sobre la pequeña montaña en la que estaban y en la que divisaban el campo, lo que Alberto dice que eran sus principios plásticos, los principios plásticos de cada uno de ellos. En otra cara pusieron, el testigo era cuadrangular y tenía por lo tanto 4 caras, algunos valores que consideraban que eran fundamentales, Einstein, el Greco, Zurbarán, Cervantes, Velázquez, es decir, apelaron a la ciencia y a la tradición de la cultura española y dedicaron una de las caras del testigo a Picasso. Es la primera vez que se cita a Picasso como una fuente de inspiración directa de la transformación del arte español. Lo que ellos hacen con Picasso es, a mi juicio, lo siguiente, y esto tengo que resumirlo, aunque el proceso de elaboración sería mucho más complejo. Ellos ven en las páginas de la revista Cahiers d'Art reproducciones de las esculturas relativamente recientes de Picasso y deciden, mediante un mecanismo que va a ser paradigmático para el arte español, apropiarlas y reinterpretarlas. E interpretan que Picasso, con estas formas que son objeto de discusión por la crítica, lo que está haciendo es una reconsideración de la naturaleza como fuente de inspiración. Y para ellos, entonces, reconstruir o reconocer en el campo castellano una conexión inmediata de sus formas con los principios estéticos del arte moderno es la revelación que le provoca a Picasso y es el sentido que quieren dar al arte que quieren hacer. Después de todo ello, una vez que han fijado esta profesión o han fijado estos criterios estéticos que quieren manejar, que elaboran obras en función de ello, vuelven al cerro y dan un grito entre los dos. ¡Vivan los campos libres de España! Pero
Esta idea de que en la naturaleza agraria se encuentra una fuente de inspiración de formas que coincide con los principios estéticos del arte moderno y que ya ha sido prevista por Picasso en alguna de sus esculturas, coincide históricamente en el tiempo con la declaración ya tremenda de un problema histórico en nuestro país, que es el problema agrario. El problema de la propiedad de la tierra, de su reparto y la pobreza de los campesinos. Y por ello he traído cómo el Gobierno de la República, en una de sus primeras actuaciones, en 1932, creó una ley de bases para la reforma agraria. Yo, como Neil Cox, creo que todas estas realizaciones artísticas tienen un trasfondo histórico-político con la que establecen una relación que a veces es muy difícil de determinar, pero que creo que si el problema agrario no se hubiese planteado en puertas de la proclamación de la Segunda República como el gran problema de la sociedad española en su desarrollo político y social, la Escuela de Vallecas nunca se habría formulado. A partir de aquí, volvamos de nuevo al principio. Picasso busca una patria. Picasso proclama en su adhesión al Partido Comunista: «J'étais toujours un exilé». He sido siempre un exilado, y con ello pretende una retranscripción de su propia vida y de su propia obra. Esto lo dice Picasso en 1944, cuando él es la cabeza visible de la lucha antifranquista por parte de los exilados españoles en Francia. Quiero recordar que en 1944 Dalí había vuelto a España para apoyar al general Franco y que Miró está pintando las constelaciones en Mallorca. No tiene ninguna mala intención oculta este dato. Quiero decir simplemente que Picasso mantiene el antifranquismo en un momento incluso en el que el gobierno británico ya está empezando a pensar en el régimen de Franco de una manera que no es su alianza con el Eje, sino en un posible aliado posterior, en lo que luego llamaríamos la Guerra Fría. Pero esta situación de 1944 de Picasso, que se siente como un exilado, contrasta con lo que había ocurrido con él una década antes. Una década antes, Picasso había sido homenajeado por Atlan, en un homenaje que empezó en Barcelona, que fue a Madrid y que tuvo aspiraciones de ser un homenaje nacional. Picasso fue nombrado director del Museo del Prado. Fue nombrado efectivamente director del Museo del Prado, no honorariamente. Y traigo el decreto de Azaña y el decreto del ministro de Instrucción Pública para hacer ver que Picasso ejerció como tal. Como tal, y en unas declaraciones a un periódico que siempre ha estado perdido y que supongo que está en la magnífica web que Rosario Peiró ha hecho sobre Guernica en el Reina Sofía, está ya recogido, en The Springfield Republican, Picasso hace unas declaraciones diciendo que el sentido de su obra en ese momento es dos cosas. La primera dice: estoy pintando un cuadro al que llamaré Guernica, y es el lugar donde Picasso explica por qué llama al Guernica Guernica. Y en segundo lugar, mi principal cometido en estos momentos es la salvación del legado cultural español del fascismo. Es decir, Picasso se implica como si fuera, como jefe del patrimonio, que prácticamente era con la dirección del Museo del Prado, en unir su figura, su obra, su persona a la herencia del patrimonio artístico español. Y por último, pues figura el pabellón universal y la participación de Picasso en él. Esto nos plantea una relación de Picasso con el arte español y de Picasso con España como unidad cultural o como visión cultural unida a una geografía. Y aquí tenemos que tener en cuenta una disociación que todo el mundo conoce, que se produce en la producción artística española del siglo XX. Hay una producción artística española del siglo XX radicada en París y hay otra dentro de la propia geografía española. Estas dos producciones a veces se conectan y se relacionan, pero la que actuó dentro de la geografía española durante muchos años, durante más de una década, actuó como si fuera algo con una generación que se generaba independientemente. A esta renovación plástica española, que quiere vincularse a la modernidad, es lo que los propios implicados llamaron el arte nuevo. Por eso el nombre de esta asociación, que hace el homenaje a Picasso en 1936, Amigos del Arte Nuevo. A partir de aquí hay una lectura que plantea la relación entre Picasso y Gris, entre Gris y Picasso, y lo pongo así porque creo que, por ejemplo, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial es Gris quien toma la iniciativa. Sobre esta relación de Picasso con los artistas españoles quiero recordar que Kahnweiler, sobre quien escribió un libro, fue sobre Juan Gris, no sobre Picasso.
Y por lo tanto, esto explica muchas cosas, también por qué Carl Einstein escribió un libro sobre Picasso, pero explica mucho, ¿no?, en este sentido. Es la relación de Picasso con Miró, que al principio es conflictiva, luego Miró, que influye en Picasso, la relación de Picasso con Óscar Domínguez y la relación de Picasso con Dalí, que es una relación especial, porque es una relación que se establece cuando Dalí está trabajando dentro de la geografía española, no cuando Dalí está trabajando en París. Y por lo tanto es un Dalí que pertenece a este esquema de lo que llamamos el arte nuevo. Teniendo un esquema en la cabeza de qué es este movimiento de renovación plástica española que surge pues, a principios de siglo, vamos a ver algo que es sorprendente y cuya enumeración espero que no me lleve mucho tiempo, a pesar de que la voy a hacer deprisa. Y hay que fijar un poco a través de esta enumeración en qué está consistiendo la no relación de Picasso con el arte español del interior de la geografía española. En 1912 el cubismo se presenta en Barcelona y en 1915 en Madrid, pero se presenta sin Picasso. Es Juan Gris el que da la imagen del cubismo en Barcelona y es sorprendentemente Diego Rivera el que da la imagen del cubismo en Madrid. Tengo que ver muy deprisa, sin dar detalles, para poder, diríamos, disfrutar del tiempo y llegar a las conclusiones. Entre 1916 y 1918, las revistas catalanas, especialmente Vel y Nou, empiezan a dar información sobre la obra de Picasso, pero siempre informan del Picasso clásico. Vel y Nou publicó el retrato de Mas Jacob, sacado directamente de la publicación de este retrato en Lalande. Pero mientras que en Lalande, la revista que había surgido en la guerra en París, ¿verdad?, de la mano de Sanfant, pues publicaba que Picasso era cubista y clásico al mismo tiempo, Vel y Nou solo informaba de que Picasso era un pintor en el registro clásico. Me da vergüenza hablar de Picasso en 1917, estando aquí los amigos y las amigas del Museo Picasso de Barcelona, sobre todo Malen Gual, que han hecho esa maravillosa exposición sobre el año 1917. Pero quiero decir que en 1917 Picasso estuvo en Barcelona y también estuvo en Madrid. La correspondencia Madrid-Barcelona durante todos estos años es muy intensa, a pesar de que esto se quiere escribir ahora de otra manera. Pero en su momento, según los datos históricos que tenemos, fue especialmente intensa. Pero no dejó Picasso un rastro después de su paso por Barcelona con la representación de Pagat en 1917. A Miró le pareció, como declaró a Haïlard en un momento determinado, que el Arlequín de Barcelona era algo que él nunca querría hacer. Miró se distancia. En sus cartas a Raffles es muy crítico con Picasso durante muchos años, hasta que llega a París, Picasso la coge y Picasso le compra 2 obras, ¿verdad? Pero cuando Picasso va a Madrid en 1917, nadie recibe a Picasso. Es muy sorprendente, pero las 2 únicas personas que dijeron en Madrid que querían conocer a Picasso fueron Ramón Gómez de la Serna, que lo quiso citar en su tertulia de Pombo, y Su Majestad el Rey Alfonso XIII. A partir de aquí, entre 1917 y 1922, se produce la eclosión de los primeros sismos en el escenario español. Y es sorprendente porque estos sismos están marcados por la figura de Rafael Barradas. Yo, cuando era joven, sentía una gran fascinación por Rafael Barradas, por su obra y por su personaje. Ahora ya, con el paso del tiempo, el amor no me ciega y sé que Barradas era lo que era, una especie de epígono de un movimiento que se había iniciado en otro momento. Pero piensen cómo Barradas fue el sostén de Torres García en Barcelona para poder presentarse con el arte revolucionista. Cómo el joven Miró publicó sus primeros dibujos en Art Voltaic, una revista que compartió con Barradas. Y cómo en Madrid Barradas fue el sostén del grupo ultraísta, influyó decisivamente en Dalí, influyó decisivamente en García Lorca, en Maruja Mayo y en el propio Alberto Sánchez, al que hemos hecho antes uno de nuestros protagonistas. Pero lo que les estoy queriendo decir con esto es que entre 1917 y 1922 en España se dan los primeros sismos de una manera ecléctica, pero sin Picasso. Nadie nombra a Picasso. Es más, en 1919, un intelectual de referencia como José Moreno Villa, en la revista España,
que es la revista en la que se reunirían los futuros promotores de la Segunda República, la revista de la generación del 14, la revista de los intelectuales madrileños del momento, Moreno Villadigo en esta revista lanza numerosas críticas a Picasso. E incluso en una de ellas dice, malagueño tenía que ser, ¿qué vamos a hacer los malagueños a partir de que él haya entrado en escena? ¿No? Moreno Villa también era malagueño y se quejaba de esta coincidencia. Y por lo tanto tenemos que el núcleo de intelectuales que forjaría la Segunda República en 1919 aún mantenía una cierta actitud hostil hacia Picasso y una incomprensión de su obra. Desde el grupo ultraísta se planteaba, sin embargo, levemente otra comprensión a través de la actividad de alguien que pasaría a la historia por escribir un libro sobre las literaturas europeas de vanguardia, Guillermo de Torre. Pero Guillermo de Torre, en 1920, en la página de la revista Reflector, lo que plantea es un Picasso que es clásico y cubista al mismo tiempo. Y a partir de aquí, la imagen que Picasso lanza al arte español, al arte nuevo, es que existe un nomadismo estilístico y un nomadismo estético que es propio de la modernidad. A partir de aquí, el arte español realizado dentro de la propia geografía española no se va a preocupar por establecer un ismo u otro ismo, sino que va a pensar que la modernidad es un conjunto sobre el que se puede actuar de muy diversas maneras. Y esta es la primera imagen que da Picasso y que Picasso traslada a este escenario. Lo que ocurre, que ahora sabemos, por la extraordinaria labor de documentación de la Fundación Gala Salvador Dalí, que en este preciso instante, Dalí, que es apenas un adolescente, piensen que en 1920 Dalí tiene 16 años, siente una profunda admiración por Picasso. Lo escribe en su primer diario y lo deja en obras sobre las que luego realizaría otras obras, como esta, que es la trasera de una obra de 1921, en la que Dalí escribe por primera vez «Viva Picasso». Es decir, en Dalí está latiendo de una manera única una admiración por Picasso que por qué razón tiene que mantener oculta. Eso nos llevaría a otro tipo de presentación distinta de la que quiero hacer, aunque sería un tema de reflexión bastante interesante. Pero el caso es que en 1923, en la residencia de estudiantes, el artista al que Dalí promociona como ejemplo del cubismo que tendría que imitar el arte español para comenzar su trayectoria dentro del arte moderno, es Juan Gris y no es Picasso. A partir de aquí se da un proceso de cambio histórico en el que el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera va a crear numerosas situaciones complejas y paradójicas en la historia de España. Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña y que fue promovido al golpe de Estado por nacionalistas o regionalistas catalanistas, lo primero que hizo cuando llegó al poder fue suprimir la Generalitat y meter a Dalí y a su padre en la cárcel. A partir de aquí, diríamos, lo que se esperaba de Primo de Rivera fue algo sumamente distinto, pero al mismo tiempo el proceso de modernización, enriquecimiento y creación de capital y la elevación de la renta per cápita y del Producto Interior Bruto de España fue decisivo en la época de Primo de Rivera. Y en época de Primo de Rivera también se dio un hecho importante, que fue la aparición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que fue tolerada por el gobierno de Primo de Rivera, tolerada y connivente con ella hasta el punto que los artistas catalanes que estaban invitados a participar en la exposición no acudieron a Madrid a participar en la exposición. Sin embargo, la Sociedad de Artistas Ibéricos empieza a plantear una cuestión: arte nuevo para una España nueva. El lema, dicho así, podía ser utilizado por muchas ideologías políticas distintas en aquel momento, e incluso, de una manera peculiar que tampoco podemos detenernos a analizar ahora, al propio dictador le interesaba. Arte nuevo para una España nueva. Se vinculaba de una manera explícita el destino y el éxito del arte moderno en España a una transformación social de España. Esta dimensión sociopolítica del arte moderno pudo darse en algunos países de Centro Europa, pero en España se hizo especialmente crucial en estos momentos. Aún así, ni los artistas ibéricos en su primera exposición citaron en ningún momento a Picasso, y aún así, cuando las revistas catalanas siguen informando de Picasso, como en este caso La Matrancada en 1925, siguen hablando de un Picasso clásico que está enraizado en los ideales del noucentisme catalán
y sus supuestos ideales de clasicismo y mediterraneidad. Es Dalí, de nuevo, el que empieza a pensar en un Picasso que tiene que ser algo distinto. Y esta fotografía, conservada por el propio artista durante años y que está en su legado con un Viva Picasso, es significativa de esta situación que Dalí quiere empezar a provocar. En estos momentos es cuando se produce la supuesta visita de Dalí a Picasso en el estudio de Picasso. Digo supuesta porque, en mi opinión, y he escrito mucho sobre ello, aunque no ha sido publicado en castellano, creo que ese encuentro entre Picasso y Dalí nunca existió. Creo que Dalí realmente se lo inventó, sí, ya lo sé, y que realmente a partir de ahí Dalí intentó incorporar a Picasso. ¿De qué manera? Una, mediante las técnicas de apropiación que digo antes en dos lenguajes distintos. Piensen que en esta obra antes señalada, Dalí convierte al Picasso clásico en una psicomaquia. Pero también a través de numerosos manifiestos que he puesto, que terminan en el Manifiesto Antiartístico Catalán, en el que Dalí hace a Picasso banderín de enganche o emblema de una transformación de los usos y costumbres de la cultura catalana que él empieza a relacionar, como en la propia cultura madrileña, con su idea de putrefactos. Es decir, Picasso es lanzado como aquel signo, como aquel símbolo que va a acabar con los putrefactos, que va a venir a transformar la cultura española y que va a darle un nuevo sentido de modernidad en su conjunto socioeconómico. Esto es lo que propone la revista Litoral, ya lo vimos el primer día, en alguna manera vinculando a Picasso con la tradición española. Y es lo que en ese momento, 2 años más tarde, Benjamín Palencia y Alberto Sánchez comienzan a propugnar a través del ideario de la Escuela de Vallecas. A partir de aquí, el nombre de Picasso comienza a ser utilizado, en primer lugar, como fuente de inspiración de propuestas artísticas colectivas, cosa que no había existido antes en la cultura española. En segundo lugar, como centro del debate cultural en torno a qué es la modernidad, sobre todo en los textos de Sebastián Gasch, de Eugenio d'Ors y de Ramón Gómez de la Serna. Es curioso que los textos de Sebastián Gasch y de Eugenio d'Ors fueron situaciones críticas planteadas para el escenario catalán que se trasladan a Madrid en las páginas de la Gaceta Literaria y que, mediante una operación de desplazamiento, empiezan a cobrar un nuevo sentido. La problemática que hay en todos estos textos de los que no nos podemos detener ahora a analizar es que no se puede definir qué es la modernidad artística si no se tiene una clara idea de qué es Picasso, porque la modernidad artística no puede ser definida sin tener en cuenta algo que en Picasso es muy importante: la pluralidad, la diversidad, el nomadismo. E incluso hubo un momento en que Ernesto Jiménez Caballero, uno de los fundadores del fascismo español, quiso exaltar este mismo principio, intentando incluso acercar a Picasso a Falange, y de hecho el encuentro entre Picasso y José Antonio Primo de Rivera se produjo en San Sebastián en 1932, y Picasso fue muy explícito a este respecto. A partir de aquí, Picasso se convierte en el líder de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que antes lo había ignorado, y sobre todo en el viaje que la Sociedad de Artistas Ibéricos hace con el nuevo arte español por Europa. Picasso se convierte en el emblema de la modernidad española, de la Segunda República, que quiere presentarse ante el público. Y es por ello que Picasso tiene el papel que hemos visto antes en los años 30, representando al conjunto de la cultura española, y es por ello que una vez, aquí me falta una diapositiva, pero bueno, y es por ello que una vez terminada la Guerra Civil, Picasso siente que ha perdido una patria. La pregunta sería, ¿por qué esta exigencia ante Picasso? ¿Por qué no se puede incorporar a Picasso simplemente como un artista que ofrece unas soluciones plásticas que seguir, que imitar, que reflexionar? ¿Por qué Picasso tiene que convertirse en un emblema sociopolítico que identifique que el arte nuevo se va a generar para una España nueva? Y piensen que el ejemplo principal que hemos puesto, el de Alberto y Palencia, es el de dos artistas que confluyen en esta ideología estética, pero cuyas ideologías políticas eran absolutamente divergentes. Alberto se exilió en Moscú durante la Guerra Civil, Palencia permaneció en la España de Franco.
La respuesta no es fácil de dar. ¿Por qué esta exigencia con Picasso? ¿Por qué, de alguna manera, Picasso tiene que ser utilizado para representar un país del que se fue y que poco quiso saber de él durante mucho tiempo? Creo que intentar dar una respuesta a esta pregunta sería, en alguna medida, matar la cuestión y no dejarla abierta, que es lo que tiene que quedar para su investigación. De todas formas, me siento con la responsabilidad de tener que dar una respuesta aquí que considero que es provisional y parcial, que no quiere ser absoluta. Creo que la idea de que la cultura española había generado en el exterior algo que era modelo para la cultura universal fue un registro que motivó de tal manera a los artistas españoles que sintieron una doble o triple necesidad. La primera, acercarse a Picasso con la claridad de que Picasso tenía que estar en otro plano. La segunda, como hizo el Grupo Litoral, relacionar a Picasso con la herencia cultural española a través de Góngora. Y la tercera, como hizo la Escuela de Vallecas, relacionar la obra de Picasso con una lectura de lo único que quedaba en España como última verdad después de que nuestro país hubiese vivido una trayectoria histórica tan dificultosa, que era la naturaleza, el paisaje, lo vernacular, lo último, lo que queda, el sentido de la tierra. Y este fue el lugar de Picasso. Muchas gracias.